¿Existe un riesgo real de que Donald Trump termine en la cárcel? Sí, sí lo existe, sí lo hay y por eso lo han llevado a juicio y es la vez que más cerca ha estado Donald Trump de alguna manera de pisar la cárcel. Es momento de hipótesis, es momento de teorías, es momento de ver como los dos escenarios de quien dice sí ya es un lastre para el Partido Republicano y para la marca y hay quien dice de peores ha salido y esto solamente lo va a fortalecer y lo va a empoderar. ¿Puede ser presidente de la cárcel? Sí, sí puede ser presidente de la cárcel. Pues lo que te iba a preguntar, ¿puede ser votado una vez que sea encarcelado? Sí. ¿Con sentencia y todo? Sí. Trump siempre cae parado. Y siempre decimos, no va a caer, no va a ganar, no pasa nada. La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes. Y frente a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Aplausos que llevamos 2 días de podcast seguidos. ¡Eso! Aún teniendo prisa y teniendo todo, dijimos, no, ayer ya grabamos, hoy sí o sí tenemos que grabar. Sí. ¿Cómo estás, mi Poncho? Muy bien. Qué bueno, me da gusto saludarte, me da gusto verte. ¿Tú? En una jornada histórica. Ah, sí. No manches. Te hubieras ido. Lo pensé, pero luego vi las cámaras afuera y dije, pues ya. O Pues sea, sí. ibas a ver lo que se iba a ver, era la llegada de Trump a Nueva York. No dejaron entrar cámaras. Entonces estaba... A ver, las tomas eran las que eran y tampoco Pues no sí. había mucho más que... Sí, que pues cubrir, era ¿no? más del contexto y los manifestantes, ¿sí, no? Pero... Y el helicóptero desde arriba Ajá. siguiendo el camino de Donald Trump, que hoy fue arrestado. Hoy es la primera vez en la historia de los Estados Unidos, desde 1776 que se fundó ese país, ese hermosísimo país, ese glorioso y... Tu país, según tú. La primera vez en la historia que un presidente o expresidente es arrestado, es detenido, es procesado y es presentado ante la autoridad, que en este caso la autoridad es un juez. No se asusten porque no pasó nada. No. Escuchó los Salió. 34 cargos, se declaró no culpable, tomó su coche y en estos momentos ya tendría que estar, si no es que volando, estaría ya por volar hacia Florida, Mar-a-Lago, en donde hoy por la noche, hoy martes 4, estará dando un mensaje a la nación, a todos los que queramos escuchar. A ver, ¿qué sí sabemos hoy, Ponch? Uh-huh. Son 34 cargos. Entre ellos están cargos como defraudación, como mentir, Uh-huh. como malversación de fondos, o sea, cargos verdaderamente serios. El cargo por el que se le detiene es un esquema y medio complejo, pero básicamente en una historia corta, él cuando fue candidato en el 2016 destinó un dinero que reportó como gasto de campaña para silenciar a una actriz porno que es Stormy Daniels. Uh-huh. Y su abogado Michael Cohen en aquel momento fue el encargado de hacer ese pago. Bueno, Michael Cohen terminó en la cárcel por haber hecho ese pago. No es ilegal en Estados Unidos que tú le pagues a alguien a cambio de su silencio. Es perfectamente Claro, es el legal. non-disclosure, ¿no? El tema es que la manera en la cual se reportó ese gasto Uh-huh. pues afectó, dicen los jueces, la fiscalía, las elecciones y tal. Estos 34 cargos fueron llevados ante un gran jurado, que el gran jurado digamos que es la pretemporada de la temporada. El gran jurado le presentan las pruebas, le presentan los cargos y le preguntan a las personas, ¿sí les late que lo acusemos? O sea, ¿creen que aquí hay un caso o que no hay un caso? Y las personas dicen, no, pues sabes que no hay un caso. Bueno, entonces el gran jurado echa para atrás y ya ni siquiera llega a juicio. El gran jurado en esta ocasión dijo, no, sabes que sí hay. O sea, sí hay acusaciones, sí hay temas, sí hay cosas que investigar, cosas que ver. Entonces, vámonos ya a las acusaciones de manera formal. Hay quien dice que es un tanto anticlimático el hecho de que con tantas acusaciones y tanta persecución de alguna manera que ha habido tras Donald Trump, pues haya sido el tema de Stormy Daniels lo que finalmente lo haya llevado ante un juez en la corte de Manhattan. Y es impresionante la movilización mediática, la cantidad de medios, la cantidad de coberturas, y Trump lo sabe, y a Trump le encanta y le gusta y sabe que todo esto le va a beneficiar, porque termino esta introducción únicamente recordándoles a todos ustedes y a mí mismo que Trump siempre cae parado. Y siempre decimos, no va a caer, no va a ganar, no pasa nada.
Él decía, puedo dispararle a una persona a la mitad de la Quinta Avenida y no va a pasar nada. Pues hasta el momento no ha pasado nada. Yo creo que efectivamente es una cuestión histórica y creo que de ahí es la cobertura y todo lo que está viviendo en este momento Estados Unidos y el mundo, porque todo el mundo está pendiente de lo que está pasando allá. A mí me parece que desde México, yo como ciudadano y como periodista, Mexicano. como mexicano, exacto, orgulloso. O sea, lo primero que diría es, ok, pues sí, esto le beneficia, ¿no? Hay un riesgo real, más allá del tema de si por un caso de la actriz porno, que además es también toda una historia muy trompista, ¿no? O sea, como solo él vive su vida. Hay un riesgo real para él. Y segundo, ¿esto en automático le sube todos los puntos para el 2024 o no tanto? A ver, ¿hay un riesgo real? Sí hay un riesgo real. Uh-huh. O sea, no, cualquiera que les diga que Trump va a terminar en la cárcel o que va a ser liberado y que va a ser absuelto, nadie lo sabe. No tenemos idea. Sabemos cómo funciona la justicia norteamericana y lo vimos ahora con el caso de Genaro García Luna. Pues es una justicia ciudadana y es una justicia que se decide a partir de la capacidad que tengas o no con tu equipo legal de convencer a los jurados más allá de cualquier tipo de duda razonable. Entonces, ¿existe un riesgo real de que Donald Trump termine en la cárcel? Sí lo existe. Sí lo hay y por eso lo han llevado a juicio y es la vez que más cerca ha estado Donald Trump de alguna manera de pisar la cárcel, porque hay que recordar que es un empresario que tiene muchísimo tiempo y muchísimos años en este tipo de situaciones, pues como sí, constructor y como desarrollador en Nueva York, se ha enfrentado a cualquier cantidad de demandas, a cualquier cantidad de acusaciones, y a final de cuentas siempre ha caído parado, pero la posibilidad está ahí, ¿es real? Sí es real. Ahora, ¿en qué le podría afectar? ¿Le puede afectar con su base? No. A su base la va a hacer más fuerte. uh-huh, ¿Le puede afectar en la recaudación? Sí, de alguna manera. ¿Por qué? Por lo que va a hacer este juicio de alguna manera es distraerlo de sus actividades de campaña diaria. Si tú tienes que estar yendo a Manhattan, si tienes que estar presentándote ante el juez, si tienes que estar revisando con tu equipo legal, es un tema que te va a distraer. Es decir, si hoy querías ir a hacer campaña a Ohio, pues sabes que no puedes porque tienes que estar en Nueva York. Si hoy querías ir a un fundraising, a un evento de recaudación, pues no puedes porque tienes que estar en Nueva York. Entonces, sí le interrumpe la agenda, sí le interrumpe las capacidades que tiene él para recorrer el país de manera libre, no porque esté bajo arresto o porque esté detenido, sino porque se le va a interrumpir constantemente su agenda en las actividades que necesita un candidato, que son pues 5 o 6 paradas al día, uh-huh, y más cuando todo se empieza a poner mucho más intenso, tanto en las primarias republicanas como en la presidencial. ¿Cuánto vaya a durar el juicio? No lo sabemos, será decisión del juez y de las fechas y de la agenda de la corte misma de Manhattan. Y por otra parte está la duda respecto al apoyo de los republicanos, porque hay republicanos que dicen, ok, ya nos causó suficiente daño Donald Trump, es una distracción, ya tuvo su momento, pero su momento ya pasó, y eso lo vimos en el 2022 con las elecciones intermedias, uh-huh, en la que casi el 90% de los candidatos que fueron apoyados y que fueron patrocinados en cuanto a marca política por Donald Trump, perdieron. Y si tú recuerdas la conversación del año pasado que se esperaba que fueran a ganar de nueva cuenta la Cámara de Representantes y el Senado, uh-huh, era un análisis en donde hablaban del final de Donald Trump y que esta magia electoral se le había terminado y que ya no eran los tiempos en los que Donald Trump decía voten por él y votaban porque pues perdieron el Senado, uh-huh, no lo pudieron recuperar y sí ganaron la Casa de Representantes, pero por un margen mucho menor del que se esperaba. Entonces tienes a los republicanos que dicen la marca Trump ya se acabó, tiene a su base dura, sí, pero con la base dura no vas a ganar las elecciones del 2024, siempre está todo en los swing voters, y en los estados que van de un partido a otro, y para ellos consideran que es muy difícil que Trump pueda apelar con este tipo de escándalos, con este tipo de actitudes y de acusaciones, que pudiera apelar a un público mucho más moderado. La base del 30-40% del Partido Republicano lo tienen, sí, eso lo tienes. Y por otra parte están los que dicen, eso lo va a empoderar. A ver, después de la acusación que le hicieron y cuando supimos que lo iban a detener, recaudó más de $5 millones en las siguientes 48 horas. Es decir, la maquinaria está aceitada, y su base lo va a apoyar, sí, le va a dar dinero suficiente, sí, necesita el dinero de la gente, no. Él puede financiar su campaña perfectamente sin ningún problema. Entonces,
Es momento de hipótesis, es momento de teorías, es momento de ver Escenarios. como los dos escenarios de quien dice, sí, ya es un lastre para el Partido Republicano y para la marca, y hay quien dice, de peores ha salido y esto solamente lo va a fortalecer y lo va a empoderar. Habrá que ver las siguientes mediciones, sobre todo, ahorita no es tanto el tema de Joe Biden, sino la interna con Ron DeSantis. Sí, el de Florida. Y DeSantis ha tomado una posición pues muy coherente, diciendo, a ver, si es una persecución política, ningún presidente va a querer que después de que termine su mandato lo estén Pues no. acusando y persiguiendo, y sobre todo en Estados Unidos con lo democrático que dice ser. Pero a ver, si empieza a perder apoyo, si empieza a perder recaudación, si las acusaciones parecen ser más serias, pues lo lógico es que Ron DeSantis se desmarque, y no solamente se desmarque, sino que ataque como perro políticamente hablando a Donald Trump y aproveche el momento para ponerse como el candidato inevitable del Partido Republicano. Entonces, estamos ante el inicio de algo desconocido, de mucha incertidumbre, porque nunca antes había sucedido esto No. en Estados Unidos. Lo que sí es que por lo menos en el plazo inmediato y en el momento actual, el respaldo del partido sí lo tiene. Son muy poquitos los republicanos que han dicho sí que enfrente la justicia, sí que se aclare esto. Más bien todos han estado por la parte de persecución política. Yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, porque también veía declaraciones de Eric Trump reclamándole al Partido Republicano que estaba desaparecido y pues diciendo, ¿dónde están? ¿No? Pues como siempre están ahora, que mi papá lo necesita, pues están callados. Es muy revelador. Y creo que lo que decide el partido, aunque yo sé que no es homogéneo, no tienen como una sola voz, son grupos, pero sí me parece que en su momento va a ser determinante, pues qué tanto van a mantener ese respaldo o van a brindárselo, ¿no? Esa es la gran pregunta al interior del Partido Republicano, porque a ver, no hay borracho que coma lumbre. Pues no. Y si ves que está cayendo en las encuestas, en la popularidad y que está teniendo verdaderamente broncas, pues lo que quiere hacer el Partido Republicano es recuperar la presidencia para el 24, o sea, con Donald Trump, con DeSantis, con Marjorie Taylor Greene, con Michael Pence, con quien tú quieras. Lo que quieren hacer y lo que saben hacer los republicanos es ganar elecciones. Entonces, no tendrán ningún problema en liberarse ya de la carga de Trump, que creo que a muchos les va a dar pues mucha tranquilidad. Sí, exacto. Pero pues hierba mala nunca muere. Entonces, a ver, Trump se va a defender de pie y va a patalear y va a hacer hasta lo imposible. ¿Puede ser presidente de la cárcel? Sí puede ser presidente de la Pues cárcel. es lo que te iba a preguntar. ¿Puede ser votado una vez que sea encarcelado? Sí, ¿Con sentencia y todo? sí. ¿Y puede gobernar desde la cárcel? Sí puede gobernar. O sea, legalmente puede gobernar. La Constitución norteamericana, y ahí han impedido mucho que la Suprema Corte y el Legislativo le sume más requerimientos. Ujú. Desde su fundación y desde su Constitución, la Constitución te pide mayor de 35 años, ciudadano norteamericano y tener una residencia en Estados Unidos mayor a los 15 años. O sea, que seas gringo y que hayas vivido en Gringolandia más de 15 años antes de Seguidos, sí. seguidos antes de postular. Son los tres únicos, no hay ningún otro O requisito. sea, si estás en el bote, igual puede ser votado y postular. Se supone que hay algunos estados que te dejan votar desde el bote, Ujú. pero en general es mucho más complicado que puedas votar por un presidente desde la cárcel a que puedas ser presidente desde la cárcel. Son cosas que los ¿Qué padres cosa? fundadores nunca No, pensaron pues, que iba a llegar un brother así. Eran prohombres que no pensaban en escenarios tan psicodélicos y surrealistas como estos que estamos Les viviendo. gustaba la esclavitud, pero no pensaban que iba a llegar un don. Hombres de su tiempo, no lo justifico, pero hombres de su tiempo. Sí. Digo, que es surreal, digo, no me voy a quedar en ese escenario, locura. pero imagínense un presidente de Estados Unidos gobernando desde la cárcel. Puede suceder. O sea, legalmente puede suceder. Qué locura. O sea, hasta me da como cosa. Es como, me imagino perfecto como las... ¿No viste o sea, esta serie de Designated Survivor? sí, claro, me encantaba. Creo que podemos hacer una serie ahora de The Jailed Oval Office o algo así. Exactamente. No, bueno, entonces yo creo que hay que seguir prestando atención aquí a Esto va cuánto, para largo, ¿no? esto va para largo. Y vamos viendo pues lo que salga. O a ver qué dice hoy Trump en su mensaje, ¿no? Sí, será importante. A ver, ya sabemos. Los demócratas Persecución. quieren acabar con nuestro movimiento, convertir este país en un paraíso socialista, comunista. O sea, sí, está bien. Va a ser más interesante su defensa y Claro.
el juicio como tal, ¿no? Y Biden, pues, haciendo menos el asunto, ¿no? Porque leía que la Casa Blanca dijo, el presidente no está en atención de este tema. No se puede meter, y creo que es correcto. Correctísimo. Porque sí hay una separación de poderes y sí, hay investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sí, pero esta acusación viene de la Fiscalía de Manhattan. No tiene que ver con la Casa Blanca. Claro que hay presiones, o sea, sí, pero también hay asesores políticos, perdón por mis gallitos del día de hoy, también hay asesores políticos que dicen, si yo fuera el presidente Biden, yo hubiera detenido esa investigación y hubiera detenido esa orden de arresto, porque solamente van a poder, hay posiciones diferentes, nadie tiene la verdad hasta que suceda lo que va a suceder y entonces ya cada quien podrá decir, se los dije, yo lo dije. Está bien, no sabemos qué va a suceder. Pues sigan aquí a Es Cuantos, les vamos a estar dando actualizaciones periódicas. Oye, y siguiendo con el tema de Estados Unidos y siguiendo con el tema de los republicanos, ¿qué te pareció el video que publicó el día de ayer el republicano Lindsey Graham, dirigido al presidente López Obrador, y que hoy el presidente López Obrador retomó en su conferencia mañanera? Incluso estuvo ahí el canciller Marcelo Ebrard de invitado, ayudando a defender al presidente? Pero me parece interesante la posición que está teniendo México respecto al tema del fentanilo y las organizaciones criminales y esta parte de nombrarlas o no terroristas. Pero un poquito más allá de la conversación a donde la llevó hoy el presidente, fue un tema de quién tiene la culpa y cómo está esta cadena en donde ya estuvo bueno que solamente estén culpando a México de lo que sucede, porque pues, el consumo es el principal detonante de todo esto. Sí, yo creo que, para darles contexto, pues Lindsey Graham, un senador, pues que como ultraconservador, ¿no? Sí, es de los es de los más conservadores. No diría que cae en el ala de los ultra, pero sí de los más. Y tiene en este momento, desde hace ya varios meses, una bandera, pues señalando y acusando a las organizaciones del crimen organizado, sobre todo en México, tratando de que sean nombradas como terroristas porque pues las acusa de estar metiendo fentanilo y de estar produciendo fentanilo que hace daño a los ciudadanos estadounidenses. Y a su vez, pues señala al presidente López Obrador pues lo acusa literal de ser uno de los principales problemas porque no reconoce lo que señala el senador Graham, que hay partes de México en donde no hay control, en donde el crimen organizado tiene, pues digamos, el dominio de ese territorio y pues donde claramente, según él, se están produciendo drogas. Entonces, hay todo un enfrentamiento abierto ahora sí contra el presidente y contra México, y sobre todo las autoridades mexicanas, de este senador, pero de otros que no son mayoría, también eso es cierto y el presidente lo ha repetido, pues que, mira, ahí yo coincido con el presidente en una parte que es que, pues ciertamente es un tema electoral, ¿no? Pero en donde, pues están, tratándolo de como organizaciones terroristas, lo cual implicaría, pues, una intervención, si es que se dieran las circunstancias correctas en ese escenario. Y creo que México, pues, está teniendo una defensa activa, necesaria, un tanto nacionalista, pero lo entiendo, ¿no? O sea, eso para mi gusto a veces se pasa un poquito de lanza, pero creo que es correcta. O sea, creo que, el presidente, uno de los argumentos que a mí me parece pues que vale la pena preguntarnos y que él a su vez le pregunta al gobierno de Estados Unidos es, ahora resulta que ustedes no tienen cárteles, hijos de la... O sea, pues, ¿de dónde sale la droga, no? ¿Cómo se distribuye allá en Estados Unidos? Lo que dice la DEA en ese sentido es que son células de los mismos cárteles de México. Y en eso sí, no es quién tenga razón o no, pero la manera en la que se distribuye la droga en los Estados Unidos hoy por hoy es a partir de células de los diferentes cárteles que tienen presencia aquí en México, que tienen sus células en Chicago, en Nueva York, en California. Y a eso iba. O sea, me queda claro, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa, cuando estaba liderado por el Chapo, ¿no? En su momento prime, llegaba desde Colombia hasta Chicago, ¿no? Que creo que solo Al Capone tuvo un tamaño similar de dominio en cuestiones de tráfico de algo ilícito. Pues ok, son células. Yo no digo que sea como el cártel de Mississippi y mira que estoy ahora sí defendiendo al presidente, aunque no me lo crea yo. No, mismo, hay cosas en las que tiene razón. Pero creo que tampoco las detenciones de estas células están siendo como por millares.
Y la droga fluye por millares en todas las ciudades de Estados Unidos, en unas más y en otras menos. Entonces, pues si las tienen identificadas, pues órale, ¿no? O sea, así como aquí están deteniendo, que yo sé que también aquí hay faltas y aquí hay necesidades de mayor operación, pero allá pues también, o sea, digamos, ellos crean en esta percepción una imagen en donde pasando esa frontera, pues como que mágicamente la droga llega desde los mexicanos a la boca de los estadounidenses, ¿no? Y pues no. O sea, allá hay mucho que hacer, que creo que ese es el argumento del presidente. Es como, ustedes tienen ahí a los criminales metidos y no están haciendo nada. Y en cambio vienen y me señalan diciendo que nosotros y nuestros cárteles, ¿no? O los cárteles de México son los grandes operadores cuando pues, cruzando ustedes tienen el control. Sí, la gran desfortuna de México es precisamente esa frontera con Estados Unidos en los términos negativos, porque positivos ha habido muchos beneficios comerciales, pero el hecho de que Estados Unidos siempre haya sido un país de consumo y que México haya estado primero en medio de ese consumo a través de la ruta de la droga del narcotráfico de Centroamérica y de Sudamérica hacia los Estados Unidos, después de la declaratoria que hizo Ronald Reagan de guerra en contra de las drogas, que fue algo empujado por su esposa Nancy Reagan, pero que también tenía mucho que ver con lo económico y con los activos financieros. No era tanto el tema de la salud de los gringos y demás, sino siempre como esta doble moral estadounidense que los ha llevado a decir una cosa, pero con intenciones, digamos, más comerciales y más capitalistas. Y yo sí creo que el gobierno tiene absolutamente toda la razón en dos cosas. Uno, la carta que se llama, por ejemplo, hoy a China. O sea, ¿por qué Estados Unidos no habla con China? Pues porque China y Estados Unidos son enemigos y ahí México toma una posición importante, pero la carta que le envía México a China, pues me parece una carta muy correcta, muy diplomática, sin demandas, pero sí diciendo, a ver, dame la información de dónde está llegando también esto para acá, pues porque nos está generando esta bronca. Y por otra parte, el tema de las armas, que yo entiendo que un país que se jacta de tener un Estado de Derecho y de tener cuerpos de seguridad y de ser verdaderamente un Estado que mantenga la ley y el orden, difícilmente lo puede hacer con esas armas, pero hemos platicado aquí, sí, pero son las condiciones de pobreza y desigualdad, sí. Y a lo mejor si no hubiera sido un tema de drogas, de trasiego de drogas, estaríamos hablando, como lo hacemos, de tráfico de personas, sí, de extorsión, en algún sentido, la delincuencia organizada, no el narcotráfico, la delincuencia organizada iba a encontrar un espacio para ganar aquello que el Estado no les garantiza, ¿no? Que es el desarrollo y las posibilidades y tal. Sí, lamentablemente ante Estados Unidos se encontraron el narcotráfico y por ahí ha sido uno de los grandes elementos que se han aprovechado por el tema del consumo estadounidense. Entonces, yo creo que una es la posición de la Casa Blanca en la que dice, a ver, sí están haciendo cosas, sí están trabajando, sí estamos coordinados, cierto, y sí han habido detenciones, y sí han habido incautaciones y el fentanilo y las fotografías. Y la Casa Blanca dice, a ver, de nada nos va a ayudar o servir o hacer algo que no podemos hacer de lo que estamos haciendo en caso de declararlos terroristas. Y es ahí donde entran los republicanos y dicen, no, es que no se está haciendo nada. No, la realidad es que la coordinación está ahí y la pelea ha sido contra estos políticos republicanos y no tanto contra la Casa Blanca demócrata actual. De acuerdo. El consumo de drogas entonces es algo muy especial, muy particular, como lo es, por ejemplo, la tenencia de armas. No le conviene a Estados Unidos que los gringos dejen de consumir drogas. Es parte del sustento emocional con el que Estados Unidos vive, porque si no es el fentanilo, bueno, pues ahí con la coca y con la marihuana, pues ahí se van nivelando y van aguantando sus días y con el trago y tal. Pero esa es parte fundamental de la sociedad norteamericana. Ningún presidente de Estados Unidos quisiera que a sus ciudadanos no les llegaran las drogas, porque es parte del opio de los pueblos, del pan y circo, con el que también recreativamente van procesando todo lo que es su país. Entonces, no me pareció el comentario de los basquetbolistas y la NBA, porque, no, pues, a ver, la marihuana es medicinal y en cantidades correctas y sin abusar de ella, es comprobado que no hace absolutamente nada más que ayudar, y me parece un comentario muy ignorante. Y hay estados legalizados. Y es algo que Estados Unidos está haciendo, que aquí deberíamos de empezar a platicar, el tema de la legalización de las drogas, y más si tienes esa bronca con tu vecino del norte y con Estados Unidos, sí, pues güey, órale, o sea, si esa es la bronca, pues legalicémosla, pero siempre hay un tema detrás de negocio, de seguridad y de otras cuestiones, pues que no tiene que ver con los ciudadanos y que la importancia de que se han muerto 80,000 gringos, pues claro que eso no es lo que les importa, brother. No, totalmente de acuerdo. Creo que, o sea, a ver, mira, yo hacía un recuento en la mente mientras te escuchaba con atención y
el presidente en los últimos 3 meses ha tenido infinidad de actividades para sumar y mostrar, me parece, que está haciendo cosas contra el fentanilo y que a lo mejor antes no eran tan públicas y ahora sí. Tengo en la mente cuando menos 4 reuniones distintas en los últimos 3 meses con legisladores de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. Claramente no son los que están... No, pero sí muchas, sí. Y que han venido, se les ha invitado a Palacio Nacional para reunirse con el presidente y para que les explique, sí, lo de Sembrando Vida, ¿no? O sea, pero pues básicamente vienen a que les explique qué hace México contra el fentanilo, porque claramente México está creando pues su grupo de defensa, ¿no? Y explicándoles, oigan, no es así, brothers, ¿no? A ver, les explico de este lado cómo está el asunto, ¿no? Ha tenido en las distintas, no muchas, pero participaciones internacionales recientes, sobre todo con Centroamérica y demás, también toda una cuestión de la relevancia de pues, el combate y digamos, al tráfico de drogas. Hasta la propia campaña, que está medio fea pero y criticable, pero de educación, de no consumo de fentanilo. Aquí en México. Aquí en México. Aunque el presidente dice que no hay consumo de fentanilo en México. Entonces, ¿para qué es una campaña? Sí, pero es que hubo una mañanera que estaba yo riéndome ahí en su casa, ¿no? Porque primero dice muy gallito, ¿no? Y en la carta de China lo pone, yo sostengo que no hay producción. Y entonces la reportera le dice, oiga, pero pues acaba de decir que hubo decomiso. Sí, pero es que nuestras pastillas son azules y las de allá son rosas. Y entonces me dice el almirante que las azules de aquí, pero entonces sí lo produce. O sea, sí lo produce, pero no lo produce. Y entonces, claramente se produce en México. Y nada no más se que el consume, presidente. pero también hay campañas de no consumo aquí. Exactamente, pero creo que todo, ¿no? O sea, regresando a mi punto original, está englobando y tratando de mostrar vean, o sea, estamos haciendo cosas contra el fentanilo. No me parece que es tampoco tan desesperado, me parece que es como parte de una respuesta natural de todo lo que está pasando en este momento. Algunas cosas más criticables, mejores que otras, todo eso es muy discutible, pero creo que ahí está, y el canciller Ebrard, desde el momento en que se supo de esta iniciativa entre enero y febrero, se fue a Washington, estuvo con el embajador, estuvo con legisladores. Creo que las respuestas han sido correctas, ¿no? Sí, ¿y qué está haciendo Estados Unidos? O sea, lo que sí le estoy dando la razón al presidente es qué está haciendo Estados Unidos para detener el consumo de fentanilo. Y no es como si las fronteras mágicamente se abren. O sea, la corrupción también en Estados Unidos está. O sea, ¿quién les deja pasar esos cargamentos? ¿A cuántos elementos de diferentes corporaciones no tendrán comprados? ¿A cuántos policías no? Hay que ver la serie de Ozark, por ejemplo. ¿Has visto Ozark? Sí. Ozark me parece a mí incluso hasta de un valor periodístico, aunque es ficción. Pero es como, otra vez, entender cómo de pronto un contador WASP gringo blanco que no pues termina lavando dinero para el cártel de tal y moviendo drogas. Pues claro, pues todo es un mecanismo bilateral que funciona con base en todo eso. Entonces no es la culpa de México, no es el problema de México, sí es conjunto y sí es muy electoral lo que está haciendo esta ala del Partido Republicano. Y creo que ese es el punto también, ¿no? Seguramente pasando las elecciones bajará el tema, o depende quién quede, y ¿no? luego en 3 años más Pues ahí está, no consuman fentanilo. Ni otras drogas fuertes, por favor. De ninguna manera lo hagan. Bueno, gracias a ustedes que nos escuchan. Segundo día Dice, estamos no grabando. Fentanilo. Pues claro que no consuman fentanilo, güeyes. Pues no. Pues ni modo que les diga que sí, Juan Pablo. Es que ¿sabes qué pasa con el fentanilo? Que muchas veces viene escondido, digamos, en la cocaína, por ejemplo. Entonces, no consuman cocaína. Alguien se echa un pase de coca y pues ahí viene más de 3 gramos de fentanilo y pues ahí te ves. Pura donita glaciada ella. Y pastito también, pero... Bueno, eso ya es para otro programa de recomendaciones, y ya. Bueno, agradecemos a ustedes que nos escuchan, síganlo haciendo mientras nosotros estemos grabando y lo trataremos de hacer todos los días. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX y de Pols.mx que lo hacen muy bien. Gracias, Rolas. Gracias, Juan Pablo de Leo. Mi Ponch. Yo soy Alfonso Basilio Escuanto. Juan Pablo de Leo Escuanto. Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.